complicó bastante. Sí, Marcela, me encantaría poder dar clases presenciales y clases prácticas y hablar con ustedes para conocerlos, porque realmente por internet no es muy lindo. Es interesante para dar clases teóricas, pero para dar clases prácticas, que es mi fuerte, digámosle, eh, se complica un poco más. Yo no soy, a mí no me gusta mucho la teoría, porque la teoría se lee y que con eso más o menos uno entiende, pero con las prácticas son mucho más divertidas. Con la plataforma, ¿cómo andan? Lo bueno, no les conté, creo que en septiembre se abre la frontera. Creo que soy el único docente de ustedes que no le van a ver en todo el curso, básicamente. Eh, pero creo que en septiembre se abre la frontera, así que por ahí creo que después ya se va a normalizar todo. Espero que ya se normalice todo, porque realmente hay muchas cosas que no puedo ajustar, justamente por esa razón, por el hecho de que, por ejemplo, hoy, por ejemplo, estuve viendo, tengo dos clases muy interesantes y tengo miles de imágenes que podría utilizarlas, pero lo tengo en mi computadora de Paraguay y no me fui a buscarlas y no voy a cruzar la frontera para ir a buscar unas imágenes nada más, pero lo tengo guardado en una computadora en Paraguay y no puedo mostrarlas a ustedes porque son imágenes de traumatismo, imágenes de lesiones, imágenes de procedimientos. Sí, ya sé, Carlos, sí, es muy feo. Pues. Hay un montón de fotos que le debería mostrar, que les encanta yo ya les mostré a muchos, a los alumnos antes pasados, les mostré muchos, y les encantaba porque realmente ahí se ve la cruda realidad de lo que es la práctica, ¿no? ¿Mm? Así que espero que se abra todo y podamos empezar a mostrar. No, yo no estoy en Paraguay, yo estoy en Iguazú. Acá enfrente estoy. ¿Eh? Me cuesta bastante, muy pocas veces me voy. A veces me escapo, pero tengo que dar toda una vuelta y aquí me sale bastante difícil ir muchas veces allá. Me encantaría ir. Eh, ¿Qué más? Aquí está todo cerrado. Aquí está todo horrible. Las empresas están cerrando y parece que en septiembre abren. Ojalá que abran porque realmente está muy difícil manejar la situación acá. La economía más que nada, porque es una ciudad que vive el turismo y el turismo está cerrado hace un año y medio. Hay un leve movimiento turístico, pero es muy leve y muy paupérrimo. ¿Mm? No, no puedo pasar, no puedo, no. Sí, es cierto, no hay agua. JP, no hay agua. Che. Bueno, viendo que no vamos a hacer mucho, por lo visto hoy tuvieron algo interesante, por eso son tan pocos. Por ahí tuvieron alguna clase y están medio cansados, algún examen. Por eso, qué pena, che. Porque realmente, bueno, se complicó. ¿Están saliendo entonces? Están volviendo entonces. La mayoría de ustedes encima viven en Foz de Iguazú, entonces se les complica bastante. A la pucha. Y bueno, chicos, creo que se pueden grabar las clases, así que empezamos con la parte divertida de esto. Déjenme que me fijo, dame 2 segundos y empezamos, ¿eh? 2 segundos. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de dos cosas muy grandes y súper interesantes. Eh, la primera es el traumatismo del tracto genitourinario. Empezamos con eso, que es la parte más, realmente es un mundo traumatismo del tracto genitourinario, pero vamos a hablar punto por punto de los traumatismos más importantes. Empezamos con riñón y empezamos con una parte práctica, ¿no? Vamos a hablar con el de práctica que a mí me gusta. Ustedes están en la guardia y viene un paciente las 3 de la mañana que se cayó de la moto
y tiene hematuria, sangra por la orina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes? Paciente de 28 años que se cayó de la moto. Estaba haciendo Willy con la moto y se cayó. ¿Qué es eso? Para empezar. Primera pregunta. ¿Qué es lo importante de lo que les dije? Nada, bueno, sí, es que está un poco. El estado de conciencia, me imagino. ¿Qué significa eso? Que cuando vos estás buscando el estado de conciencia, ¿qué estás buscando, Javier? Que me pueda responder lo que le pregunte, que me pueda dar datos, aportar datos sobre su accidente, ¿Qué sobre estás dónde le haciendo en duele. ese, qué estás haciendo en ese mismo instante? La anamnesis, estoy investigando Y en la esa causa de su anamnesis, ¿qué es lo que hematuria más vos tenés que ver? Primero que esté consciente, bien. ¿Otra cosa? y la región donde le duele, donde se golpeó, donde, Perfecto, estás cómo yendo por buen cayó, camino, si Javier. fue, impactó directamente en la zona, ¿eh? Claro, estás yendo por buen camino, ¿eh? ¿Cómo? Estás yendo por buen camino. Si la vía respiratoria no está bien, Ahmed, perfecto. ¿Qué es eso? Eso es, ¿cómo Se se llama cortó. eso en una guardia? Ver si está consciente, ver la vía respiratoria, los signos vitales, ¿cómo se llama eso? ABC del trauma, exactamente. Lo primero que ustedes tienen que saber, lo primero que estamos hablando ahora, estamos hablando de un traumatismo renal. Lo primero, empezamos arriba, ¿no? Empezamos con traumatismo renal. Lo primero que ustedes tienen que saber es que el traumatismo renal en la mayoría de las veces es parte de un politraumatismo. Lo importante que ustedes tienen que saber es que el riñón está muy protegido en todo el cuerpo. El riñón está protegido por atrás por los músculos lumbares, por arriba y atrás también por todo lo que es las costillas, por delante por las órganos abdominales. ¿Eso qué significa? Hola, ¿se cortó? No, está bien. ¿Algún problema, chico? No. Bien. Cuando el paciente viene con un traumatismo renal, lo más seguro lo más seguro es que nos tenga solamente un traumatismo renal. Lo más seguro es que tiene muchas otras lesiones, porque para golpear y romper el riñón en un traumatismo, el traumatismo tiene que ser bastante fuerte. Ojo, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Ustedes escucharon una vez hablar de alguna excepción, de algún traumatismo renal que no haya involucrado otra parte del cuerpo? ¿En serio no se escucha bien, chicos? Voy a poner ahí voy a poner. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de un traumatismo renal en el cual no se afecta otra parte del cuerpo? Existe. ¿Ahora me escuchan? Sí, Bien, perfecto. perfecto, perfecto. Bueno, chicos, la mayoría de las veces los traumatismos renales vienen acompañados de otros traumatismos. Y si uno tiene un traumatismo renal, lo más seguro es que tenga traumatismo en otro lado. Entonces, lo importante del traumatismo renal es primero el ABCD del trauma, que es eso ya respiración, toda esa historia que ustedes ya saben, es decir, mantener los signos vitales y después enfocarse en eso. La mayoría de las veces, cuando tenés un traumatismo renal derecho, también tenés un traumatismo hepático derecho. Y cuando tenés un traumatismo renal izquierdo, tenés un traumatismo de vaso. La mayoría de las veces, a veces se salvan estos órganos. ¿Por qué? Pero ¿por qué tenés estos traumatismos? Porque el hígado, primero que el hígado es mucho más grande y después que es mucho más fácil que se rompa. Lo mismo pasa con el vaso. El vaso es mucho más móvil que el riñón, por lo cual es mucho más fácil que se rompa. Por eso, cuando ustedes tienen un traumatismo renal, también lo más seguro es que tengan un traumatismo vaso, un traumatismo esplénico, un traumatismo esplénico o un traumatismo hepático. Eso por un lado. Cuando viene un politraumatismo, ¿qué aparte del ABCD, qué a ustedes les parece que tienen que saber?
¿Qué es importante en traumatismo renal? Estamos hablando de traumatismo renal, obviamente. Lo que tienen que saber también es cómo se produjo la lesión, porque en politraumatismo, y esto es más de la vida, chicos, no estoy hablando mucho de traumatismo en sí, porque el traumatismo en sí es bastante mucho más fácil. Cuando uno sabe cómo se produjo la lesión, uno sabe lo que puede estar involucrado. Por ejemplo, si la lesión, muchas veces pasa que el paciente viene en perfecto estado general, pero tiene, por ejemplo, hematuria o tuvo un accidente, el paciente está consciente y no ven nada malo. Pero en el mismo accidente, ¿qué es lo importante saber? Importante saber cómo se produjo el accidente, cuántos pacientes, cuántas personas, quiénes estuvieron involucrados y lo más importante más saber es saber si alguna otra persona fue lesionada. Principalmente si otra persona falleció en el accidente. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Exactamente. Para que una persona muera en un accidente renal, tiene que haber un accidente grande. ¿Mm? Y cuando hay un accidente grande implica que el paciente que está ahí, que vos estás hablando, y el paciente está solamente dolorido y asustado, eh, lo más seguro es que pueda tener, entonces, que pueda tener una lesión interna que aún no lo viste, pero en cualquier momento va a empezar a dar síntomas. Pero cuando da síntomas muchas veces ya se empieza a ser tarde. ¿Entienden? Muchas veces pasa que el paciente entra perfectamente y tiene, por ejemplo, un traumatismo esplénico. Con un traumatismo esplénico, el paciente no tiene grandes lesiones, no pasa nada, está ahí, de repente uno empieza a ver que se comienza a quedar obnubilado, comienza a decir pelotudeces, es decir, comienza a estar somnoliento y comienza a disminuir la TA. Eso es indicativo perfecto del paciente está sangrando en algún lugar. Donde más frecuentemente sangra es en la cavidad abdominal. Pero nosotros estamos hablando de riñón, básicamente. Después vamos a hablar del riñón, no pasa nada. Eso es lo que pasa. Entonces, lo que uno tiene que saber es eso. Hay casos, y esa es la pregunta que yo les hice, hay casos en que solamente es afectado el riñón. Es más, yo tuve un paciente que tuvo una lesión renal. ¿Cuáles son esos casos? Dos casos. Una es cuando hay lesión por arma de fuego. Y la otra es cuando es por una lesión punzocortante, es decir, una facada, como un cuchillazo. Un cuchillazo te puede producir lesión directamente del riñón. En esos casos, cuando ocurre esas cosas, es como que uno tiene que controlar qué es lo que está pasando, pero también es mucho menos peligroso el impacto, a no ser que sea un arma de gran calibre. De nuevo, cuando uno tiene, por ejemplo, un impacto de bala, una lesión por proyectil de arma de fuego, uno tiene que primero saber si es posible, obviamente, qué calibre, qué tipo de arma le impactó. A veces no se puede saber, pero muchas veces se puede saber. ¿Por qué es importante eso? ¿Alguien sabe? Alguien que sabe de balística, eso es medio que Discovery Channel, chicos. ¿Alguien sabe por qué es importante el tipo de arma que se utilizó? La 22 es muy chica, exactamente. Cuando mayor el calibre, pero ¿saben por qué la mayor es la lesión? Sí, es obvio, la respuesta que me están dando es bastante clara, ¿no? No, porque la Eh, bala se fractura, la les bala se explico, fractura y causa. no exactamente por eso, te voy a explicar por qué. Por la onda expansiva que produce la lesión. Las balas de gran calibre son de alta velocidad y producen una onda expansiva mucho mayor a las balas de corto calibre. ¿Eso qué significa? Que tú, y acabo de escribir acá, soy bastante malo, una bala de corto calibre la lesión es lineal y no produce gran problema. Pero si la bala es de gran calibre, no solamente se lesiona la zona donde ingresa el proyectil, sino que produce una onda expansiva.
que puede producir muchos otros órganos. Es decir, no solamente tiene que estar lesionada la vía de ingreso del proyectil, sino que puede estar lesionada en zonas aledañas. Por eso es importante saber el tipo de proyectil que se utilizó en la lesión. Es importante eso. Después la herida de arma blanca. La herida de arma blanca es mucho más fácil porque normalmente son cuchillos y son... Alex, la pólvora no tanto porque la pólvora no viaja con la bala. La bala solamente... esto yo sé que soy Discovery House o qué. No, la bala, según entiendo, la bala solamente viaja el plomo, no la pólvora. La pólvora queda en el proyectil o se disemina. No importa. Al producirse esas lesiones, eh, cuando hay con un disparo de alto calibre, es importante porque justamente lesiona a otros órganos. Cuando se produce por arma blanca, normalmente solamente el trayecto es la parte que lesiona. Pero existen armas que son mucho más peligrosas, que son las armas con serrucho, se dice. No sé cómo le dicen ustedes, pero realmente que no solamente lesionan la zona, sino que arrastran todo lo que, no sé cómo explicarlo. A ver, ya, eso es más difícil de explicarlo. A ver, les muestro. Pero esto creo que ya me estoy yendo por las manos. Los cuchillos son más o menos así. Cuando son lisos, no hay problema. El problema son esos cuchillos que tienen las rienditas acá. Las renditas que tienen acá y los que tienen huecos también tienen gran problema. Estos cuchillos, al entrar, lo que hacen es que esto toma carne, toma todo lo que agarra y lo estira. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un urétera, un riñón acá, si esto agarra este serrucho, hace que el riñón se mueva para este lado, entonces lesiona mucho más de lo que lesiona un cuchillo simple, un cuchillo liso. Esto hace lo mismo. Una vez que ingresa el cuchillo, los materiales dentro del cuerpo se meten en estos agujeros. Al meterse en estos agujeros, cuando uno retira el cuchillo, que es lo que siempre pasa, uno retira el cuchillo, esto lesiona todo funciona como un gancho básicamente y estira toda la parte interior, entonces lesiona mucho más de lo que lesionaría un cuchillo normal, ¿no? Estamos hablando ya de cosas ya me estoy yendo por las ramas. Bueno, básicamente, traumatismo renal normalmente es un traumatismo de alto impacto, en un accidente de alto impacto, que pueden ser tanto caídas como accidentes o, por ejemplo, o básicamente caídas de accidentes, ¿no? Esas son las principales causas de traumatismo renal. Normalmente está relacionado con otro tipo de traumatismo. Eh, por eso, cuando el paciente llega aquí o llega a la guardia, lo primero que tiene que uno hacer es hacer el ABCD del trauma y el ATLS, que no es ABCD. El ATLS es otra cosa, yo sé que no escribo. ATLS es cuando el paciente ya está chocado, es prácticamente lo mismo, pero tiene una pequeña diferencia. Lo que uno tiene que hacer es ABCD. Una vez que ve que los signos vitales están normales, el paciente está estable, se puede ir evaluando al paciente. Cuando el paciente puede ser evaluado, lo que uno tiene que buscar es la forma por la cual se produjo el politraumatismo. La forma por la cual se produjo el politraumatismo te va a decir muchísimas cosas. Lo más importante es justamente saber la fuerza del impacto del traumatismo, que te va a decir muchas cosas. De acuerdo a eso, uno puede ver, también es importante preguntarle, si se puede, obviamente, al paciente, la zona de impacto, cómo cayó, dónde le pegó el auto y todas esas cosas, porque eso te dice mucho de qué órganos pueden estar involucrados. Una vez que uno evalúa eso, y estamos hablando de traumatismo renal, porque podemos estar hablando de traumatismo de brazo también, que es lo mismo, uno tiene que evaluar qué está pasando. ¿Cómo viene? A ver, me está costando, no sé por qué me cuesta tantas veces lo dice. Hay dos tipos de pacientes. Está el paciente que viene choqueado, en el cual lo único que uno puede hacer es intentar mantener los signos vitales, en el cual a ese paciente es muy difícil tratarlo. Pero normalmente,
¿qué hace? A ver, ¿qué ustedes pueden hacer en una guardia con un paciente choqueado que ustedes están intentando, ya le estabilizaron los signos vitales, pero no está consciente, básicamente? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer? Una vez que le estabilizaron al paciente, ustedes tienen que ver qué tipo de lesiones tiene. Y a ver, ¿alguien sabe cómo buscar en una guardia rápidamente, ver aparte del tocarle y ver dónde está lesionado, dónde tiene hematomas y todas esas cosas? ¿Qué puede hacer para ver qué tipo de lesiones tiene? ¿Alguien me puede decir? La forma de hacer eso es, bien, Jonathan, está bien. La forma de hacer es con lo que se llama el ECOFAST. ¿Alguien sabe lo que es ECOFAST? Se llama eco del trauma, que es básicamente utilizar el ecógrafo, si lo tienen a mano, obviamente, utilizar el ecógrafo para ver si hay líquido libre en la cavidad abdominal, más que nada en los flancos, que es perihepático y periesplénico, y en el fondo del saco de Douglas. Eso te puede decir, si ustedes, lo que normalmente ocurre es que hacen el ECOFAST y si encuentran líquido libre en cavidad abdominal, ¿qué indica? ¿Qué hacemos en líquido libre? ¿Eh? Acá lo escribo, Que hay chicos. sangrado. ¿Eh? Que hay sangrado y hay Sí, sí, que hay sangrado. repararle, ¿Y qué tenemos que operarle. hacer ahí? ¿Qué hacemos ahí, Mateus? Hay que operarle. Quirófano de una. Quirófano de una. Cuando hay sangrado intraperitoneal indica que está sangrando el paciente. Y si está sangrando el paciente, lo primero que uno tiene que pensar es que tiene una lesión esplénica o una lesión hepática. Para eso entras a quirófano. Entraste a quirófano, el paciente todavía está, ¿cómo te digo? Está inconsciente. Abrieron, no encontraron más que una cantidad, encontraron un traumatismo esplénico en el cual le tuvieron que hacer una esplenectomía. Le sacaron el vaso porque estaba estallado el vaso. ¿Qué te hace pensar que un vaso estallado en un politraumatismo? Si vos tenés el vaso estallado en un politraumatismo y tenés, por ejemplo, este paciente y tenés hematuria, ¿qué pensás? Que tiene un traumatismo del riñón izquierdo. ¿Y qué hacemos ahí? Yo les dije la vez pasada, el paciente está mal y está en quirófano. Nefrectomía. No, todavía no sabes si tiene lesión renal. Nunca vas a sacar un riñón si no estás seguro que está lesionado el riñón. ¿Vos estás seguro que está lesionado el riñón, Mateo? No, hay que verificarlo. ¿Y cómo lo verificaría? El paciente está con la panza abierta en el medio del quirófano. La vez pasada, acuérdense de los métodos invasivos y no invasivos. Métodos diagnósticos. Está Ecodoppler. bien la radiografía, pero no es la radiografía, es parte del tratamiento, de la forma de diagnosticarlo. Ecodoppler. Marcela, le pones una sonda, le pusiste una sonda, es que ya vino cuando entró el paciente, le pones una sonda y te voy a complicar la vida, no pasa la sonda. Te compliqué la vida, después vamos a hablar de eso, pero quédate con la idea de que el paciente, Marcela, de que no pasó la sonda. Urograma excretor, exactamente, Ali. Urograma excretor, eso es lo que se hace en quirófano. Se le mete una radiograma excretor en el cual se le hace una radiografía, necesitas un equipo radiográfico y con eso ves el grado de lesión renal. Si ves que el grado es grande, si es un grado grande, se opera. Se saca el riñón, se hace rafia de riñón, se ve que se puede hacer. Eso ya es intraoperatorio. Si no ves una lesión importante, puedes descartar hacer ese procedimiento y cerrar y ves cómo lo solucionas de otra forma. Esa es una forma. Ahora, vamos de vuelta. El paciente está inconsciente con hematuria, pero no tiene ninguna lesión hepática ni esplénica. El ECOFAST salió negativo y tiene hematuria marcada. ¿Qué hacemos? Todavía no entramos ni a quirófano. Volvimos el tiempo. Otro caso. Mismo paciente, el mismo tipo de accidente, hematuria marcada, el paciente está inconsciente y el ECOFAST salió negativo, no tiene nada de líquido.
¿Qué pudo estar pasando? Y el paciente está choqueado, ¿eh? Contraste hacemos? ureteral. No. Ahí es como que ustedes, ahí es como que ahí hay un grave problema, porque si vos no ves nada en la cavidad abdominal, no le vas a abrir. El cirujano no le va a abrir si no ve nada en la cavidad abdominal, a no ser que no tenga el ecógrafo y si se mande solo, ¿verdad? Pero puede pasar. Ahí, si vos tenés un poquito de tiempo, y normalmente uno tiene tiempo, se puede hacer una tomografía con contraste. Siempre la tomografía en traumatismo renal, cuando uno sospecha de traumatismo renal, es con contraste. ¿Por qué? Porque eso te va a dar el grado de lesión renal. Le haces una tomografía y la tomografía te va a decir si hay algún tipo de traumatismo renal y qué tipo de traumatismo renal y qué grado de traumatismo renal, que ya vamos a hablar, qué grado de traumatismo renal tenés. Con eso ustedes van a poder tomar las decisiones terapéuticas. Básicamente, está estabilizado Wesley, le hicieron la TAC y vio tiene un traumatismo renal grado 1. Y ahora vamos a hablar de eso. Básicamente, cuando ustedes sospechan traumatismo renal, si va a quirófano rápidamente, se hace un urograma excretor intraoperatorio. Si no va a quirófano rápidamente, normalmente porque no tiene el líquido libre en la cavidad abdominal, entonces se puede hacer una tomografía con contraste que te va a decir si hay lesión renal y qué tipo de lesión renal es. Muchas veces entras a hacer la tomografía y te sale un traumatismo renal grado 1 o 2 en el cual solamente se controla, pero otras veces viene grado 4 e incluso grado 5 en el cual sí o sí tenés que operar porque el paciente va a terminar o perdiendo sangre retroperitoneal y va a ser un shock hipovolémico por un hematoma retroperitoneal que no se ve en un ecofast. ¿eh? Se puede ver también en una ecografía, ¿cierto? Eso me olvidé de decir. Se puede ver también en una ecografía, pero es más difícil de hacer. Básicamente eso. Les digo, y después voy a hablar de otro tipo de traumatismo. Vamos a empezar con la teoría. 2 segundos, chicos. Básicamente, ahora no veo más escrituras. Empezamos con el traumatismo de lesiones. Normalmente, voy a empezar acá. 2 segundos. Por ahí se atrasa esto. Ahí está. Ahí está. Bien, perfecto. Normalmente es muy frecuente, el traumatismo renal es muy frecuente en pacientes de 1 a 37 años relacionados justamente con los politraumatismos que se producen en las personas. Normalmente los mayores, los que más tienen traumatismo renal son ¿quiénes? Los varones, obviamente. Mucho más. ¿Por qué? Porque el varón siempre tiene más predisposición a hacer cagadas comparada con las mujeres. Existe el traumatismo renal por patada en la cancha. Eso yo ya tuve varios pacientes que fueron golpeados, le metieron una patada voladora en la canchita de fútbol y 2, 3 horas de pie, después empieza con hematuria, va a la guardia y tiene un traumatismo renal. Grado 1 o 2 normalmente no son grandes, pero existe eso, también te pasa. Bueno, la evaluación, esto es todo ABCD, toda la historia clínica, esto es más que nada, lesiones renales. Lo más importante de las lesiones renales es esto. Primero, los síntomas y signos. ¿Cuál es el síntoma principal? El síntoma principal es la hematuria. Pero no justamente la hematuria descarta el traumatismo renal. Pero la mayoría de las veces hay hematuria. La hematuria puede ser, la mayoría de las veces es microscópica y nada más que eso, ¿no? ¿Qué se hace? Estos son, cuando se hace la tomografía te va a decir esto. Traumatismo renal grado 1, 2, 3, 4 y 5. El grado 1 es cuando solamente hay una especie, lo que se llama contusión renal, que es básicamente una leve cantidad de líquido perirrenal producido por una pequeña lesión así microscópica a nivel del parénquima renal. Normal, la mayoría de las veces es esto. Grado 2 es un poquito menos frecuente, que es la lesión del parénquima renal de menos de 1 centímetro. Esto todo se ve en tomografía. De menos de 1 centímetro sin afectar el sistema colector. Normalmente no hay problema.
Estos dos primeros grados son los más leves y los menos peligrosos, por lo cual la mayoría de las veces el tratamiento es médico. Ya vamos a hablar del tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Grado 3, miren lo que es. Grado 3 es mayor lesión del parénquima renal mayor a 1 centímetro sin comprometer el sistema colector. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué eso es importante. Grado 4 ya es mayor a 1 centímetro que compromete el sistema colector. Y grado 5 ya es lo que se llama el estallido renal. ¿Cuál es el problema con esto? Acá está. Laceración, tumor catastrófico y todas esas cosas. Tumor catastrófico cuando ya está el riñón, cuando ya hay varios fragmentos, normalmente afecta el pedículo y todas esas cosas. A ver, ¿qué pasa? Cuando en estos dos primeros grados, la lesión no afecta al sistema colector. Entonces, ¿qué va a haber acá? Acá solamente va a haber sangre. Y eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque la sangre normalmente se reabsorbe y no tiene grandes complicaciones. Acá también en el grado 3 tampoco afecta al sistema colector, pero el traumatismo ya es mucho más grande. Acá ya empiezan a complicarse las cosas. Grado 4 hay afectación del sistema colector. ¿Qué implica eso? Implica que hay sangre y orina en la colección perirenal. Al haber sangre y orina con la colección perirenal, primero que es mucho más grande el traumatismo y lo segundo es que la colección ya tiene orina y la orina estancada, ¿qué predispone? Predispone a infecciones, es decir, esto se puede complicar con algo infeccioso, las cosas se complican. Y estallido renal es esto, que es básicamente toda la ruptura de todo el riñón, que obviamente esto es una catástrofe. Esto sí le mata seguro al paciente. ¿Estamos? Básicamente, grado 1 y 2, tratamiento clínico. Grado 3 es el borderline. Grado 3 es cuando uno no sabe exactamente si va a operarle o no operarle. Grado 4 y grado 5 normalmente y la mayoría de las veces va a quirófano, con tratamiento justamente dependiendo del grado de lesión. Vamos a ver las cosas. Grado 1, contusión. Grado 2, pregunte. Grado 1 y grado 2, ¿ya aparece hematura macroscópica o no? Sí, aparece hematuria macroscópica. Aunque ustedes no creen, aparece. ¿Por qué? No te puedo decir, pero aparece hematuria macroscópica. Y normalmente no es tan marcada como las otras lesiones. La verdad es que no te puedo decir por qué, pero siempre nos aparece. Yo creo que la contusión, por ejemplo, es una lesión del parénquima renal, pero no solamente la parte externa, la parte interna también. La contusión es como pequeños raspones a nivel de renal. Y yo creo que ¿cómo te digo? El filtrado glomerular se altera justamente por estos pequeños raspones. Obviamente, si en el grado 1 ya tenés hematuria, en el grado 2 con más razón. ¿Por qué? Porque la fuerza del impacto fue mucho mayor. Siempre hay hematuria. No sé por qué, siempre hay hematuria. Obviamente las otras lesiones ya sí, claro que sí. Importante. En la laceración en el grado 4 puede haber también lesiones, no solamente puede ser las lesiones de este tipo, también puede hacer lesiones de las venas y la arteria renal, que es básicamente en esta zona. Que esta zona es una zona muy laxa en el retroperitoneo que puede coleccionar una gran cantidad de sangre. Básicamente la sangre entra por el pedículo y sale por acá, sale por acá, sale por acá. Obviamente que el grado 5 ya es estallido del riñón con abulsión del pedículo, que básicamente es esto, cuando se rompe el pedículo renal. Obviamente, cuando se rompe el pedículo renal, ¿cómo va a llegar el paciente? Chocado. Chocado, sí, porque ahí tenés no solamente la arteria totalmente cortada, sino que la vena también. Esto tiene una gran pérdida de sangre y normalmente el paciente muchas veces no llega cuando la lesión es así. Tratamiento. Bueno,
Ya no sé por imágenes, ya esto más o menos lo saben. Tratamiento. Cuando es no quirúrgico, el tratamiento es control estricto de los signos vitales. De nuevo, chicos, importante. Grado 1 y 2, normalmente el tratamiento es médico. Grado 3 es el que está en el borderline. El grado 3 es donde les puedo, en un examen se le puede confundir bastante porque te ponen grado 3 y uno no sabe qué hacer. También normalmente se le controla mucho y si ves que va a andar mal, se lo opera. Grado 4 y 5, tratamiento quirúrgico en el 90% de los casos. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento no quirúrgico? Obviamente que si, dependiendo del paciente, uno va a terapia o va a una sala común. Si el paciente está estable y tiene una hematuria franca, el paciente va a sala común con control estricto de los signos vitales. ¿Cómo se hace? Control estricto es controlar los signos vitales cada 2 horas. Hematocrito, en teoría cada 6 horas. Nosotros lo hacemos cada 12 porque realmente cada 6 horas es muy corto el tiempo. Hematocrito seriado, básicamente. TAC serial, sí, TAC serial se hace más o menos una tomografía cada 24 horas si se puede. Y monitoreo estricto de los signos vitales, eso sí es posible. Eso se puede hacer en sala sin ningún problema. Y eso ya de vuelta les digo, chicos, depende mucho de dónde están ustedes parados. Porque acá yo tengo, por ejemplo, esto es en Iguazú, tengo una sala donde yo puedo meterle un traumatismo renal grado 1 y 2 y sé que me van a cuidar perfectamente los pacientes. Pero tengo otra sala donde si yo le pongo un traumatismo renal grado 1 y el paciente se complica, el paciente va a morir. ¿Por qué? Por la calidad del personal médico y de enfermería que vas a tener en tu servicio. Y esto es ley, chicos, es ley. Por eso siempre digo, fíjense con qué bueyes están arando, porque hay lugares donde podés ponerle al paciente y hay lugares donde no podés ponerle. Básicamente, control estricto de los signos vitales, hematocrito seriado cada 6 horas y tomografía por lo menos una vez al día, en teoría. Sí se puede, obviamente, si no se puede. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el control es estricto? Hasta que el paciente deje de orinar sangre. Una vez que el paciente deja de orinar sangre, uno se puede quedar tranquilo cuando es un traumatismo grado 1, grado 2 y grado 3, ahí nomás. Tratamiento quirúrgico depende mucho de lo que estás viendo, obviamente. Si vos tenés un grado 3, un traumatismo renal de este tipo, en un polo, ¿qué podés hacer? Le podés hacer directamente una rafia vesical. Obviamente tenés que hacer una lumbotomía, entrar hasta ahí, hacer un drenaje de la colección que está ahí, que es toda la sangre que podés sacar. Tenés que hacerlo rápido. Y es importante eso, porque una vez que uno entra a la cavidad, al retroperitoneo o entra a la célula renal, el sangrado sí, el sangrado se acelera. ¿Por qué? Porque la presión que ejerce el hematoma, ¿verdad? La presión que ejerce el hematoma sobre los vasos del riñón hace que el sangrado baje un poco de velocidad. Pero si vos le sacás esa presión cuando vos cortás la gerota, ahí las cosas se complican un poco más. Y es porque ahí el paciente se empieza a sangrar de vuelta. Se puede hacer una rafia renal, básicamente agarras y le haces una sutura de esta lesión, que la mayoría de las veces se hace y se hace con un éxito espectacular. Grado 4, ¿qué les parece? Normalmente también se puede hacer una rafia, pero normalmente en el grado 4 es mucho más difícil hacer una rafia. Lo que muchas veces se hace, como la lesión es marcada, se hace una nefrectomía parcial, es decir, se saca esta parte y se pone, prácticamente se hace una rafia acá. Lo que se puede hacer. Si hay una lesión a nivel de la arteria y la vena renal, se puede intentar recuperar la circulación de los vasos, pero la verdad que es muy difícil. Normalmente va a nefrectomía. Nefrectomía simple. Y obviamente estallido renal, uno entra y tiene muchos problemas. ¿Por qué? Cuando uno pasa la gerota, ¿cuál es el problema acá? ¿Alguien me puede decir cuál es el problema cuando entras en un traumatismo renal grado 4? Pues está todo el sistema renal y los vasos y todo el sistema de gestación. Entonces, no tiene Perfecto, más. perfecto. Primer punto, ¿ese riñón funciona?
Mira la foto, ese riñón funciona. Al pedo escriben porque no leo. Mm, Si vos tenés lesionado ya la arteria y la vena renal acá, ¿este riñón funciona? Me parece No. que no. No, ya no hay forma de que esto funcione. El pedículo renal está interesado. Pero vamos a suponer que esto esté vital, pero esté así el riñón. ¿Cuál es el gran problema acá? El gran problema es que sangra acá, sangra acá, sangra acá, sangra acá, sangra acá. Y si vos tenés una abulsión del pedículo renal, la arteria y la vena están abiertas y están sangrando. Ustedes saben, ustedes vieron, la verdad que les quería mostrar cuando uno corta la arteria y la vena y empieza a sangrar, el sangrado es tan veloz que no te da tiempo a nada. No te da tiempo a nada. Por eso el tratamiento es mucho más difícil. Normalmente, voy a intentar escribirles así, les explico. Para entrar al retroperitoneo, voy a dibujarlo. Así les explico mejor. Doctor, Sí, pregunten mientras eso. uno paciente con una lesión como esa va a durar máximo ahí que 10 minutos, 5. Con suerte. Sí, con suerte, con todo, con mejor fuerza física, Muy con que difícil tenga. manejarlo. ¿Cómo se hace? Esto ya me estoy yendo por las más ramas también. Vamos a ver, arteria y vena. Vena acá inferior. Aorta, ¿no? Acá está la arteria renal. La vena renal. Obviamente que estos dibujitos de primer grado, ¿eh? No vayan a cuestionar mis conocimientos anatómicos aquí o ¿cómo se dice? Mi calidad, no te digo caligrafía. Vos tenés un estallido renal. Cuando vos sabés, por eso es tan importante la tomografía, cuando vos sabés que es un estallido renal en una tomografía, normalmente la lumbotomía se ingresa por esta zona para hacer la reparación de lo que sea. Vos entras por acá y voy a hacer vista de perfil, ¿no? O el ombligo, sí, ahí. Cuando hay una lesión grande del riñón, acá está el riñón, ¿no? Este mismo riñón todo roto, ¿no? Cuando uno tiene la lesión grande del riñón, uno no entra por esta zona que sería esto. Uno entra por acá. ¿Por qué? Porque el peritoneo que está acá está evitando que este riñón comience a sangrar como cosa. Normalmente hay un tapón hemostático ahí muy grande que evita que el sangrado sea profuso. Pero si vos entras por acá y abrís la cápsula de Gerota, que por eso es tan importante, una vez que vos abriste la cápsula de Gerota acá, la presión baja abruptamente, esto vuelve a sangrar y no le da tiempo a nada al cuerpo para sangrar. Entonces, ¿qué se hace? Se entra por acá a través del retroperitoneo, a través del peritoneo, el peritoneo posterior más que nada, se hace no una incisión acá, se hace una incisión acá. Se busca la arteria y la vena acá, la aorta y la vena cava inferior. Si es posible, se busca la arteria y la vena renal, se liga a esta altura la arteria y la vena renal, y una vez que ligaste la arteria y la vena renal, recién abrís acá, por una cuestión obvia. Si vos podés cortar el sangrado desde acá, vos después acá lo abrís como si nada, limpia, hace lo que se te antoja ahí. ¿Por qué? Porque vos ya tenés controlado el sangrado acá. Me fui por las manos, por las ramas, chicos. Esta es la forma en que se trata un traumatismo renal. Básicamente eso. Vuelvo a donde estábamos, acá. 2 segundos. Ahí estamos. Por eso es importante la tomografía, porque te va a decir el grado de la lesión renal te va a decir qué tenés que hacer, y de acuerdo a qué tenés que hacer, dependiendo y si tenés que entrar a quirófano, te va a dar también ¿cómo te digo? Una idea de cómo vas a abordar a ese riñón. Porque un grado 3 o un grado 4 tal vez no sea necesario hacer todo ese quilombo, pero un grado 5 sí. Un grado 5 va a tener cosas. Ahora, vamos a suponer que
ustedes no tienen, no lo pueden, entonces lo dejan al paciente con grado 4 con tratamiento médico. Vienen las complicaciones. Estas son las complicaciones. La más frecuente es el urinoma, que es básicamente una colección de orina en la cavidad abdominal, o mejor dicho, en la cápsula renal. La hidronefrosis puede ser, es lo mismo por una estenosis del sistema colector. Fístula arteriovenosa, que no es frecuente. ¿Qué produce la fístula arteriovenosa? Produce hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque por un mecanismo que yo ni me acuerdo, hace que el organismo piense que hay poco líquido en la cavidad, que el hombre tiene poco líquido, y entonces aumenta la presión, la retención la retención del líquido. Sangrado tardío hasta 21 días después. Paciente que se va de alta porque ya no sangra con un grado 1, 2 o 3 de traumatismo renal, se va con las indicaciones de tener el auto preparado en la puerta de la casa por lo menos por un mes. Porque si hay alguna complicación, tiene que venir a la guardia urgente, porque puede producir un sangrado tardío. Si se produce un sangrado tardío, el paciente puede complicarse bastante. Absceso perinéfrico es un urinoma sobreinfectado. Tratamiento quirúrgico. Hipertensión protraumática justamente por la fístula arteriovenosa. Esto es traumatismo renal rápidamente explicado. Después está toda la teoría acá que les va a encantar. Estamos. Después tenemos, esto es el primer traumatismo. Vamos a sacar acá. Ay, no sé dónde. Epa, algo pasó. ¿Me escuchan? Porque hice cagada acá. Sí, sí, escucho. Perfecto. Segundo caso, traumatismo de uréter. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de traumatismo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es común o no es común? ¿Es común o no común un traumatismo de uréter? ¿Saben lo que es un uréter? El uréter es una cosita, le hago otro al dibujo. Dos segundos. Oh, qué feo que es mi dibujo. Bueno, no importa. ¿Es común o no? Voy a leer acá porque están escribiendo todo. ¿Por qué escriben? Si saben que no les leo, no les escucho. Común, doctor. Es muy común, bastante común. ¿En qué momento se puede? Porque fíjense, el problema del uréter es lo siguiente. Primer punto, les cuento una anécdota. Un paciente, yo tuve hace 1 año y medio, y justamente esa foto la quería mostrar y que lo tengo en otra computadora, por la cual no les puedo mostrar. Hace aproximadamente 2 años, recibí un paciente que era un dueño de lo ajeno, digamos, un ladrón. Entró a un domicilio y el dueño del domicilio le recibió con dos cuchillazos. Le agarró acá, vamos a ver, en la espalda le dio 2 cuchillazos, pero 2, chicos. Metió el cuchillo acá y metió el cuchillo acá. No van a creer que este cuchillo fue al riñón. Traumatismo renal grado 3, no grado 4, grado 4. Pero leve, no fue necesario ni cirugía ni nada, por suerte, porque fue puntiforme. Cosa rara, ¿eh? Normalmente si es por el politraumatismo. Este fue directamente al uréter, pero sola y exclusivamente al uréter. Seccionó el uréter. Lo cortó al medio. ¿Es frecuente que pase eso? No, no es frecuente, chicos. Es muy infrecuente. Infrecuente una lesión, es muy infrecuente la lesión traumática del uréter. ¿Por qué? Primero porque es un cordón muy fino, muy chico. Es largo, sí, pero también está muy protegido por las psoas y todas esas cosas. No es algo frecuente. Pero es frecuente la lesión traumática, la lesión del uréter iatrogénico. Y ahí está el secreto.
¿quiénes son los que lesionan con más frecuencia el uréter? Aparte de los urólogos por una cuestión obvia. Doctor, ¿y en boxeadores traumático, lesión del uréter? No, es Tampoco. imposible. ¿Por qué? Porque te explico. Porque primero que es largo, es fino, es corto, es chico, pero también es móvil. Ese es el gran problema del uréter. Entonces, cuando vos le pegas, se mueve, gira por un lado por el otro, entonces es muy difícil lesionar el uréter, a no ser que le des justamente con un cuchillazo, como le pasó a este paciente. Claro. Pero hay casos, pero hay muchas lesiones de uréter. Y ahora pregunto, la mayoría de las veces es iatrogénico. Y ahora le pregunto, ¿por qué ustedes creen que va a ser iatrogénico una lesión del uréter? Por su proximidad con la arteria uterina. Muy cerca estuviste, Clayton. Sí, tenés razón. Tenés razón y no tenés tanta razón. La razón es porque, ahora te pregunto, ¿quiénes son los que más frecuentemente lesionan? Normalmente le lesionan mucho los obstetras. Los obstetras son campeones en seccionar el uréter, pero campeones lejos. Pero, y uno dice, son unos pelotudos, ¿cómo no van a distinguir cualquier cosa del uréter? Chicos, ¿ustedes vieron alguna vez una cesárea de urgencia? ¿Por qué me escriben, chicos? La cesárea de urgencia es prácticamente una extracción violenta del feto del es tiempo real, ¿eh? Una vez que está anestesiado, ponerle que en 5 minutos lo anestesian al paciente, tiempo de cirugía desde este momento, y voy a intentar hacerlo acá en la cámara. Sacaron el bebé. ¿Cuánto tiempo tardaron? 1 minuto, 2 minutos a lo sumo. En ese movimiento que es, la verdad que es impresionante verle cómo trabajan, porque realmente una cesárea de urgencia es una extracción que es más rápido que traer un diente. Impresionante. Lo sacan y sacan lo que sea. Lo único que les importa es sacar el bebé. La mayoría de veces lo hacen bien, pero en ese movimiento llevan todo por delante. Llevan todo. Por eso la iatrogenia es muy frecuente en los obstetras. Y con razón, no es porque son unos pelotudos ni nada por el estilo. Básicamente, normalmente las lesiones de uréter, los uréter son iatrogénicos por traumatismo o cirugías de la pelvis, cirugías mayores de la pelvis, porque si es una cosita simple es muy difícil que lo haga. Cirugía mayor de la pelvis normalmente ginecológicos, urológicos o si no muchas otras cosas, cáncer de colon y todas esas cosas también te pueden producir eso. Más difícil, pero puede pasar. Normalmente, ¿cómo uno diagnostica una lesión del uréter? ¿Alguien me puede decir? Les digo cómo. Porque en el posoperatorio de estas lesiones el paciente empieza a secretar orina. Sale orina por la herida. Cuando empieza a salir orina por la herida, los ginecólogos, los que sean, comienzan a decir, epa, parece que hicimos cagada. Y ahí nos llaman a nosotros, vemos y todo eso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo harían el diagnóstico? El diagnóstico se hace con urograma excretor. ¿Por qué? Porque vos le echas, hace que el urograma hace que el contraste entre por acá, pase por acá, y acá se va a llevar a todos lados. O si no, una pielografía ascendente, que también puede ser, que es básicamente entrar por acá, entras, buscas, metes por acá por el uréter, pintas toda esta zona y por acá sale el otro. La mayoría de las veces son completas las lesiones. Y el tratamiento es, dependiendo del lugar de la lesión, si es una lesión superior, que son las menos frecuentes, se puede hacer una rafia del uréter. Si es y también es importante si es una sección completa o incompleta. ¿Por qué? Porque una sección completa del uréter te da muy pocas posibilidades de que puedan unir los cabos. Pero en la sección parcial, vamos a hacer otro dibujo, y esto es importante. Vamos a hacer un uréter más grande. Una sección así, que es solamente esta zona, hace que la lesión normalmente no sea importante, por lo cual con un drenaje, que es un catéter doble J,
con un drenaje, eso le da sequedad y tiempo al lugar para que esto se cierre y normalmente cicatriza sin ningún problema. Complicaciones que esto te provoca una estenosis ureteral por la lesión. Ahora, si es una sección completa, obviamente no vas a poder pasar el catéter, entonces tenés que hacer una cirugía abierta para hacer una rafia del uréter, que muchas veces es factible y muchas veces no es factible. Una de las causas que no sea factible es cuando el uréter se lesiona en la parte final, en la parte distal, más que nada, cuando hay una lesión en el tercio distal del uréter, y es completa, obviamente, cuando es incompleta no pasa nada. Cuando es completa, no se puede hacer porque la inervación de esta zona ya está muy fallida, muy destruida, por lo cual, por más de que haga una restenosis, una rafia del uréter, el uréter va a ser hipofuncionante y va a terminar con un reflujo vésico-ureteral. No es buena idea. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra el cabo proximal del uréter y se lo reimplanta, se hace un reimplante ureteral. Esto se cierra y se hace una nueva entrada del uréter para que la orina corra directamente a la vejiga por un lugar externo al meato ureteral. Forma de tratamiento del uréter. Estamos. Lesión ureteral. Ahora vamos a lo otro. Otro caso. Otro paciente de 28 años que tuvo el mismo accidente de moto y viene ahora. Está lúcido. Está lúcido, tiene un golpe muy fuerte en la zona de pecho y tiene un traumatismo de fémur. Le estabilizaron el tratamiento, el fémur, le va a venir el traumatólogo a verlo en algún momento y listo. El paciente siente un dolor abdominal. Después de 3 horas, el traumatólogo nos vino, le estabilizó y le dijo, bueno, mañana le voy a operar. Pero después de 3 horas de que ustedes le atendieron, el paciente empieza con dolor abdominal, que hace una tabla abdominal y el paciente tiene líquido libre en la cavidad abdominal. ¿Qué hacemos? El paciente está estable, ¿eh? El paciente no tiene gran problema. ¿Qué hacemos? Alguien escribió acá, vamos a ver qué dicen. ¿Por qué, men? Track con contraste, sí, el track con contraste, le pintan el track con contraste. Los riñones están en perfecto estado, los uretes están en perfecto estado. En la evaluación tardía de la tomografía, no se ve globo vesical, se ve líquido libre contraste en la cavidad abdominal. ¿Qué pasó? Se le rompió el ureter. El uréter está perfecto. Los dos uréteres funcionan perfecto, están hermosos, pero tiene el líquido libre en la cavidad abdominal. Tiene contraste en la cavidad abdominal, el paciente le está doliendo. El paciente Trauma no uretral. está hipotenso, está bien. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Trauma de la uretra, entonces. Trauma de la uretra. ¿Y cómo vas a saber que es un trauma de la uretra? La tomografía no pintó la vejiga y no pintó la uretra, menos todavía. Vejiga. ¿Por qué Wesley vos pensás que es vejiga? Si el ureter está bueno y la uretra también, entonces queda la vejiga. Este paciente tiene un trauma de vejiga, pero, a ver, hay algunas cosas que tenemos que saber antes de esto.
Cuando un paciente tiene un traumatismo de pelvis, acá yo le puse fémur porque no quise decir de pelvis porque ya era muy fácil si era pelvis, ¿no? Exactamente. Lesiones extraperitoneales asociadas, muy bien, Wesley. Básicamente, cuando hay un traumatismo de pelvis, sea por la causa que sea, lo que ustedes tienen que hacer, ¿qué era? Era hacer una uretrocistografía antes de colocar la sonda vesical. La uretrocistografía es lo que pinta, yo les expliqué la vez pasada, pinta toda la uretra y la vejiga antes de colocar la sonda vesical. Porque cuando uno tiene un traumatismo de pelvis, yo le dije traumatismo de fémur, pero realmente tendría que haberle dicho traumatismo de pelvis y no le da tanto misterio. Cuando ustedes hacen una uretrocistografía, ustedes pintan todo lo que es la uretra y pintan la vejiga. Cuando uno pinta toda la uretra, uno puede ver que no hay lesión uretral. Cuando no hay lesión uretral, uno puede poner sin ningún miedo la sonda vesical. Normalmente se pone la sonda vesical y una vez que se pone la sonda vesical, se carga la vejiga con material de contraste hasta que el paciente tenga muchas ganas de orinar. Ahí se le saca otra radiografía y se ve qué cosa, se ve el globo vesical. Todo con mucho líquido, mucho contraste adentro, y ahí uno puede ver si hay lesión vesical o no. Si no ocurre esto, uno tiene que hacer una radiografía abdominal para ver si el contraste se fue a la cavidad abdominal. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Les explico, chicos, porque si no... El traumatismo vesical se divide básicamente y prácticamente se divide en dos formas. El traumatismo el traumatismo vesical, ay, ¿cómo es? Ay, perdí que disculpame que me gusta. El traumatismo que ingresa, que el traumatismo vesical intraperitoneal y el traumatismo extraperitoneal. Básicamente porque si hay un traumatismo vesical cuyo líquido ingresa a la cavidad abdominal, el paciente va a terminar haciendo tarde o temprano una peritonitis. Si el paciente hace una peritonitis, es otro problema que le vas a agregar al paciente. Entonces, cuando el traumatismo es intravesical, tenés que sí o sí entrar a hacer una rafia vesical para evitar justamente la peritonitis. Pero cuando la lesión vesical es extraperitoneal, es decir, es solamente en la pelvis, el paciente con una sonda anda perfecto. Básicamente eso es lo que quería hacer. De nuevo, cuando hay un traumatismo de pelvis, uno tiene que pensar sí o sí en una lesión uretral o una lesión vesical. Para hacer el diagnóstico de eso, uno tiene que hacer una uretrocistografía. Se hace primero la uretrografía, que te va a decir si hay lesión uretral. Cuando uno descarta una lesión uretral, uno puede colocar sin ningún miedo una sonda vesical que va hasta la vejiga. Una vez que llega la sonda vesical a la vejiga y el paciente, y vos ves que la orina viene, se hace la cistografía. ¿Cómo se hace la cistografía? Se le mete mucho material de contraste en la vejiga y después se saca una radiografía para ver si hay un globo vesical. Si hay un globo vesical indica que no, si el globo vesical, mejor dicho, está intacto, indica que no hay lesión vesical, uno se queda tranquilo. Pero si hay lesión, uno tiene que evaluar si la lesión vesical es intra o extraperitoneal. Si es intraperitoneal, tenés que hacer una cirugía, una laparotomía exploradora y cerrar hacer una rafia vesical. ¿Por qué? Porque el paciente sí o sí, tarde o temprano, va a hacer una peritonitis. Si la lesión vesical es extraperitoneal, es decir, solamente queda en la pelvis, por más de que tenga una lesión bastante grande, solamente lo único que se tiene que hacer es dejar la sonda. ¿Para qué? Para que el globo no se forme un globo vesical y darle tiempo al paciente para que esa lesión se cierre sola, básicamente. A veces funciona, a veces es necesario igual una rafia vesical, pero la mayoría de las veces no es necesario. Obviamente dependiendo del tamaño de la lesión. Esto es traumatismo vesical.
Vesical y uretral más que nada. Traumatismo uretral, lo mismo, chicos. Traumatismo de pelvis está asociado con traumatismo de la uretra. El traumatismo de la uretra puede ser parcial o total. Cuando el traumatismo es parcial, con una sonda bien colocada, con guía citoscópica, el paciente puede andar perfecto. Pero cuando la lesión es total, se tiene que hacer una rafia uretral, que es una cirugía mucho más compleja que no te podría explicar ahora. Ahora, si ustedes están en la guardia y ven en una uretrografía, ven que hay una lesión total de la uretra, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos, chicos? No sé, una sonda vesical. Pero no puede pasar la sonda vesical si hay una lesión completa acá. ¿A dónde va a ir a tu sonda? No. Una Se talla hace vesical. una talla vesical, cistostomía suprapúbica se llama. Se mete en la vejiga una sonda, pero por la cavidad, por una región infraumbilical. Una lesión, una Era herida eso. infraumbilical. No sabía el nombre. Sí, perfecto, se hace por acá. Yo tengo un montón de pacientes que le hice eso. ¿Eh? Entonces, con eso vos defuncionalizás esta zona y después podés ir a hacer la rafia en el momento que vos quieras. Es decir, te tranquilizas. Después tenemos lesión de testículo. ¿Es frecuente? ¿Mm? La, la lesión de testículo, ¿es frecuente? Claro que sí, es muy frecuente la lesión de testículo. Tratamiento. Básicamente el tratamiento de la lesión, y esto yo no lo tengo escrito acá porque no es muy práctico, no tiene mucha historia. Si hace un hematoma, si es posible, se le deja el hematoma que se reabsorba sola. Si se sobreinfecta, se hace un drenaje. Justamente hoy hice un hematoma de pene, hoy con pena que no le saqué foto. A ver si tengo. Deme 2 segundos y a ver si tengo fotos del PNS. Creo que no. ¿Puedo hacer una pregunta? Pregunte. En el caso anterior, cuando se tenía un trauma de uretra, Sí, dijiste que podría hacer una rafia y una rafia, sí. si no lograse, haría que se pone la sonda por la cavidad abdominal. No, Marcela, te explico. Cuando vos estás en la guardia y vos no sos uróloga, pero vos podés hacer una uretrografía. Es decir, podés ponerle contraste aquí y ves si la lesión uretral está ahí. Si hay una lesión uretral si vos ves que acá sale contraste, pero el contraste entra hasta acá, uno puede probar poner una sonda vesical. La mayoría de las veces pasa la lesión y entra acá, pero muy cuidadosamente eso se hace, porque muchas veces la sonda, en vez de seguir por acá, hace esto y se mete acá. Ahí hay un problema. Hay que tener que hacer talla vesical. Ahora, si la lesión es completa, no vas a poder hacer eso. ¿Qué vas a ver? Vas a ver que el contraste viene hasta acá y acá se disuelve todo, va para otro lado. Y nunca vas a llegar a la vejiga. Nunca tu contraste va a llegar a la vejiga. Cuando eso ocurre es porque tenés una lesión completa. Cuando vos tenés una lesión completa no lo vas a poder poner una sonda, entonces vas a tener que hacer una talla vesical, que es una sonda por acá que va directamente a la vejiga y desfuncionalizar eso. Normalmente eso lo hace un urólogo. Pero ¿qué pasa? Esto se hace con anestesia local, lo haces en la guardia sin ningún problema. Esto lo haces en quirófano, tenés que pedir que venga el anestesista, que esto, que aquello, y las cosas se vuelven un poquito más difíciles. ¿Mm? La mayoría de las veces se dice que cuanto antes se hace la rafia vesical, la rafia uretral, es mejor, ¿verdad? Porque más rápidamente se recupera el paciente, pero eso es muy relativo, eso todavía estamos peleando nosotros sobre eso. Eso es Sí. básicamente lo que es lesión uretral. Dígame.
Pregunte, Se Marcela. desfuncionaliza para siempre, no hay lo que hacer. No. Se desfuncionaliza hasta que se haga la rafia acá, pero en Ah, quirófano eso también tranquilo. es. Esto queda, la talla vesical queda hasta que esto se vuelva, se pueda solucionar. De nuevo, eso en guardia. En quirófano las cosas cambian. Ah, los criterios son totalmente distintos, uno ya tiene mucho más elementos para trabajar, entonces es mucho más fácil. Fíjate, si yo tengo, si vamos a suponer, si ahora me llaman a mí y me dicen, tenés una lesión de uretral y tengo el anestesista arriba y el equipo arriba, yo directamente no le hago ni talla, yo le meto a quirófano y le soluciono ahí mismo el problema. ¿Ves? Pero muchas veces no tenés esa ventaja. Pero vos tenés que sacar la orina por algún lado. Le haces una talla vesical. Normalmente le llaman al cirujano o al urólogo para hacer eso y lo hacemos sin ningún problema. ¿Estamos? De nuevo, esto es anestesia general, esto es anestesia local. Traumatismo de testículo, muy frecuente luego. Normalmente lo que produce es un hematoma. El hematoma normalmente se reabsorbe. No hay orina en esa zona, entonces no es frecuente que produzca un absceso, pero ocurre. A veces ocurre que hay un absceso. Lo mismo traumatismo de pene. Traumatismo de pene es como un traumatismo del brazo, no hay problema. Se hace una rafia de lo que sea, y si hay un hematoma se controla, se intenta evitar que el paciente que se reabsorbe el hematoma. Si se sobreinfecta, cosa que hoy a mí me pasó, hoy hice un drenaje de un hematoma peneano, pena que no le saqué fotos, qué boludo. Eh, se hace el drenaje y una vez que se hace el drenaje se soluciona el problema. Básicamente eso en cuanto a traumatismos. ¿Qué otra cosa? Ahora les muestro algo. Vamos a ver. Esto le quería mostrar, esto la vez pasada estuvimos hablando. Esto era una litiasis coraliforme, que esto es de la clase pasada, chicos, pero quería mostrar porque ahora encontré y dije, le voy a mostrar a los chicos. Esta era una litiasis coraliforme, miren cómo tiene forma de coral, que estaría la pelvis renal, y esto es todo pus. Esto es la mitad de la pus que tenía, la mitad del pus que tenía. El resto es todo. Y esto es un riñón, esto es el parénquima renal, que es prácticamente está destruido. Esto es la grasa perinéfrica, y mira lo que es. Esto es una desgracia para el paciente. Esto es uno. Espera un poquito, vamos a sacar esto. ¿Qué más tenías que mostrarle? Eso está todo hidronefrótico. Era todo hidronefrótico, sí, estaba un desastre. Tengo algo más. Listo, eso nada más. ¿Dónde está acá? Traumatismo de las vías urinarias. Bueno, ese es por un lado. ¿Qué hora es? 7:48. Damos 5 minutos y después seguimos. Vamos a seguir con tumores renales, que es otro tema bastante interesante. 5 minutos, chicos. Voy a tomar una
Bueno. Seguimos, chicos. Me fui a tomar una agüita. Bueno, estamos. Antes que nada, voy a mostrar unas cosas. Clases pasadas, ¿eh? Así se ven las ecografías. Esto es obviamente una ecografía. Esto es renal. Esto es el riñón. Esta es el parénquima. Esta es la pelvis. Parénquima, pelvis. Parénquima, pelvis, parénquima, pelvis. Y acá no puedo ver porque esto me está molestando ahora, pero básicamente así se ve. Por eso les digo siempre, chicos, que el problema de la ecografía es que te mandan estas imágenes y estas imágenes son muy difíciles de distinguir, que es que si vos no tenés un ojo entrenado y no sabes dónde está el transductor para ver esto, es muy difícil que vos entiendas lo que está pasando. Esto nomás le quería mostrar con esta diapositiva. Y después hay que mostrar otro traumatismo que no hablamos. ¿Qué traumatismo es esto? ¿Alguien me puede decir? Traumatismo raro, ¿eh? ¿Alguien me puede decir qué traumatismo es este? La que botó la gallina. Traumatismo de pene. Fémur fracturado. Está bien. Chicos, obviamente que esto es una joda, esto no tiene nada que ver. El traumatismo de pene, la fractura de pene, es básicamente una lesión de los cuerpos cavernosos del pene. La lesión en los cuerpos cavernosos, la única forma de hacer una lesión en los cuerpos cavernosos del pene, ¿alguien sabe cómo es? Les explico, chicos. La única forma en que vos lesiones el pene es cuando tengas una acogotadura, algo así, con el pene erecto, lleno de sangre. Es la única forma. Y por eso las fracturas de pene se producen, o la fractura del cuerpo cavernoso del pene se produce cuando el paciente está está teniendo sexo vigoroso. No es un sexo tranquilo, no. Cuando estés teniendo sexo bastante fuerte, digamos. Hard sex, como dicen. Hard sex no, estoy hablando de pavadas, estoy hablando. Sexo duro, básicamente. En ese momento, un mal movimiento, un error de cálculo, como yo siempre digo, hace que el cuerpo cavernoso se fracture y se fractura, chicos, se fractura muchas veces. ¿Qué pasa? El paciente siente un crash, siente un dolor y automáticamente el pene se pone flácido. Automáticamente. Y se pone morado. Así viene el paciente. Normalmente el paciente viene 2 días después. Gran error. El paciente tiene que venir al toque. ¿Por qué? Porque el tratamiento es solamente quirúrgico. Si vos no solucionás el tema de la fractura de pene, el cuerpo cavernoso se va a terminar haciendo una especie de fístula y el paciente va a dejar de ponerse eréctil, le va a costar mucho ponerse eréctil. Ese pene termina con una disfunción eréctil si no se trata a tiempo. Básicamente es eso. No sé por qué ahora les dije esto, ¿verdad? Porque encontré esta cosa, entonces me hizo acordar. Bueno, otra historia. Vamos a lo serio. No, ojo, esto es serio. Fractura de pene existe. Es muy frecuente. Tratamientos quirúrgicos con una rafia del cuerpo cavernoso. Y normalmente el paciente viene 1 o 2 días después con el pene morado y muy acongojado el paciente. Siempre tiene mucha vergüenza de contar lo que le está pasando, pero es muy frecuente. Yo en estos últimos, creo que el año pasado tuve 2. Ahí y 2 para un año, para un solo urólogo. 2 de estos es bastante frecuente. Estamos, por un lado. Ahora hablemos de otra cosa que esto sí es importante. Bueno, el otro también. ¿Dónde está? Acá está. Tumores renales. Esto sí es complicado. Viene un paciente, 54 años, a la guardia, una paciente, 54 años con hematuria. ¿Qué hacemos? Hematuria macroscópica. ¿Qué hacemos? Nada más. Solamente hematuria macroscópica. Ahí le tranquilizamos y le hacemos sus exámenes después.
Perfecto, Mateo, le tranquilizás porque está en una guardia a las 2 de la mañana, el paciente está asustado, está muy bien. Y le haces un examen. ¿Qué examen le harás? Creo que un atomo, hemograma, eso. ¿Qué es lo primero que harías en una hematuria? ¿Qué es lo primero que tenés que pensar? Una orina simple. Bien, perfecto. Está bien lo que estás pidiendo, no hay ningún problema. Lo primero que tenés que pensar en tu cabeza es, cuando un paciente viene con sangrado que no tiene una causa clara, porque si el paciente tuvo un traumatismo y al día siguiente está orinando, obviamente fue por el traumatismo. O si el paciente tiene una infección urinaria, le duele todo, tiene fiebre y todas esas cosas y tiene sangrado, obviamente es la infección urinaria. Si el paciente tiene un cólico renal marcado y le salió una piedra de este tamaño más o menos del pene, y al día siguiente y le tiene sangrado, obviamente fue por el cólico. Pero si el paciente viene por una hematoria que no tiene una correlación clínica, solamente el paciente vino por hematuria, lo primero que uno tiene que pensar es, y esto es ley, piensen, es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Hematuria es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando uno piensa en cáncer de las vías urinarias, tiene que pensar en cáncer renal, cáncer vesical y básicamente eso. Y cáncer de próstata. Ay, me olvidé de cáncer de próstata. ¿Cómo no me voy a olvidar cáncer de próstata? Estamos. Eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Y cómo vas a hacer el diagnóstico rápido en un consultorio? Vas a descartar básicamente esta patología. Cuando ocurre esto, lo que uno tiene que, para descartar esto, lo primero que tiene que pedir es una ecografía. La ecografía es espectacular para este tipo de casos. Que la ecografía te dice, básicamente te va a decir, si hay alguna masa, ¿dónde está la masa? Básicamente. A este paciente le hicimos una ecografía y vino con una masa de 7 centímetros en polo superior de riñón derecho. ¿Qué estamos hablando ahí? Estamos hablando acá estamos hablando de un tumor renal. ¿Diferencia entre un tumor y cáncer cuál es? ¿Alguien sabe? Siempre tenemos que saber que tumor puede ser benigno o maligno. Cáncer siempre es maligno. Entonces, viene el paciente con una ecografía que dice que tiene un tumor de 7 centímetros a nivel del polo superior del riñón derecho. ¿Dije derecho? Sí. Derecho. ¿Qué hacemos? Ahí sí está bien hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un tumor, vos ya sabés de dónde puede estar viniendo la orina, la hematuria. Entonces vos le haces una tomografía. La tomografía te va a decir el tamaño exacto del tumor, la ubicación exacta del tumor y te va a dar una indicación de que si es un tumor benigno o un tumor maligno. Las características del tumor benigno son, por eso siempre se pide una tomografía de abdomen y pelvis con y sin contraste, porque el tumor benigno tiene dos formas de cosas. Si es un, ¿cómo te digo? Un adenoma nada más. Normalmente el tumor tiene en la tomografía sin contraste, se ve como un poquito con una coloración distinta al parénquima renal, pero con el contraste aumenta un poquito la densidad, la intensidad, la densidad, pero no tanto como otros tumores. Es leve el contraste. A ver, hay un realce muy leve con el contraste del tumor. A no ser que sea un hemangioma. El hemangioma es un tumor formado por vasos, básicamente. Entonces, si está formado por vasos, cuando uno le hace un contraste, el contraste se dice que es el signo de la lamparita. En la tomografía sin contraste se ve como cualquier parénquima renal, pero en la tomografía con contraste se prende eso, es decir, se queda bien marcado. ¿Por qué? Porque es un tumor rodeado, prácticamente hecho por vasos sanguíneos. Por eso siempre tiene mucha realza al contraste. Esos dos tipos de tumores son benignos. Entonces a uno no le asusta tanto. Pero todos los otros pueden ser tumores malignos.
Vamos a suponer que le hicieron una tomografía con contraste y el paciente viene con una tomografía que dice sin contraste, con una densidad un poquito mayor a la densidad renal y con contraste con un realce marcado del tumor que nos trae. ¿Qué ustedes piensan que eso es? Esto es un tumor y lo más seguro que sea un tumor maligno. Si ustedes piensan que es un tumor maligno en el polo superior del riñón derecho, sí, derecho de 7 centímetros de diámetro, ¿qué hacemos? Alguien me dice, ¿hacemos biopsia? Sí, creo que sí. No. ¿Sabe por qué? Te explico. Ahí vamos a ver quién es que está mintiendo acá. Bien, está bien, Cleto. Les explico. ¿Por qué no se hace biopsia en riñón? Ahora le voy a hacer un dibujo. Básicamente, acá está la gerota, ¿no? Si tienen un tumor acá y ustedes meten una aguja acá, cuando sacan el material, este tumor, al sacar el material, hace una siembra acá, 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 toda esta zona. Y el paciente pasa a ser un T1 a un T4. Cambia totalmente el estadio evolutivo. Por eso un tumor de este tamaño se hace, tal como le dijo Clayton, si no me equivoco, se hace una nefrectomía radical. Se saca el riñón. Con la gerota alrededor, acuérdense lo que era la gerota, creo que les dije la pasada, lo que se saca todo el riñón. Todo el riñón normalmente se saca si es de 7 centímetros. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que este sea maligno es muy grande. Se saca todo y después se pregunta básicamente. Vamos de nuevo. La tomografía, y voy a borrar esto. La tomografía tiene la característica de darte una idea más o menos, nunca te hace el diagnóstico preciso, darte una idea de qué tipo de tumor es. Te dice la ubicación, voy a salir esto acá. Te da la idea de, un momento chico porque se me está, ahí está. Te da la idea de qué tipo de tumor es, te da la ubicación exacta del tumor y te da lo más importante, que es esto. ¿Dónde está? TNM. El TNM te dice exactamente en qué estadio evolutivo está este tumor. Normalmente, si es de 7 centímetros, está acá, es un T2. Es importante esto. Volvamos al caso porque esto es importante. Básicamente, cuando le haces un T, el paciente le da eso. De acuerdo al tipo de T que sale, o al TNM del paciente, le puede hacer una u otro tipo de cirugía. La mayoría de las veces se hace nefrectomía radical, pero hay casos en el cual no se hace, que dónde está, que es en T1A y T1B. ¿Por qué? Les explico. Vamos a hacer un dibujo. Y tiene también sus casos. Ahí está, ahí está. No, acá lo puedo hacer. Acá mismo lo voy a hacer. T1A es un tumor limitado al riñón de menos de 1 centímetro. Pero es importante la ubicación de este tumor, porque si vos tenés un tumor de 5 centímetros acá, 5 centímetros acá, o 5 centímetros acá, las cosas cambian. Porque hacer una nefrectomía parcial, que muchas veces se puede hacer, acá se puede. Acá imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque todos los vasos están acá. Acá también se puede, pero ¿cuál ustedes piensan que es más fácil hacerlo? Obviamente que el del polo inferior. ¿Por qué? Porque la incisión para hacer la nefrectomía se hace acá. Por eso es mucho más fácil sacar. Por la suprarrenal también, ¿no? Claro, también no es fácil sacar un tumor en el polo superior. Claro que sí.
Es bastante difícil. T2 de 7 centímetros también se puede sacar, pero ya es mucho más difícil porque ya tiene 7 centímetros el paciente y las posibilidades son mucho más difíciles. Ahí se hace nefrectomía radical, que implica abrir acá el pedículo, cortar el pedículo, todas estas cosas, sacar todo el pedículo, el riñón y la fascia de esclerota perirrenal. ¿Por qué? Porque puede ser un T3, T3A, que si es un T7 puede ser un T3B que infiltra la grasa perirrenal, que es la que está acá. Si infiltra la grasa perirrenal, puede ser que vos no le saques completamente al tumor, entonces hace una recidiva y se complica todas las cosas. Básicamente, una hematuria te puede hacer sospechar de un tumor, siempre te tiene que hacer sospechar de un tumor de las vías urinarias. Cuando uno tiene una sospecha del tumor de las vías urinarias, la forma más fácil de diagnosticar y fijarse si realmente es un tumor o descartar un tumor grande por lo menos, es hacer una ecografía renovesico-prostática. ¿Por qué? Porque puede ser tanto la más frecuente del riñón, de la vejiga y de la próstata. Una vez que haces eso, si sale negativo, estamos tranquilos, no pasa nada. Pero si sale positivo, te va a decir exactamente, te va a decir dónde está el tumor y de acuerdo a eso vas a tener que hacer una tomografía de abdomen y pelvis con y sin contraste. ¿Por qué con y sin contraste? Porque el contraste, con el realza el contraste, uno puede descartar o inducir que puede ser un tumor tanto benigno como maligno. Obviamente, si es benigno y si está claramente que es benigno, uno puede hacer dos cosas: o dejarlo como está o hacer una biopsia. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque uno ya tiene una seria sospecha de que es un tumor benigno. Pero cuando ante la mínima sospecha de que es un tumor maligno, se hace una nefrectomía. La tomografía con contraste te va a dar el TNM. El TNM te va a decir qué tipo de nefrectomía vas a hacerlo. Puede ser una nefrectomía parcial, que es en el tumor solamente se hace en T1A y T1B, que estén en uno de los polos del riñón, o si no, una nefrectomía radical, que es la más frecuente, que la más frecuente va hasta acá nomás, hasta T3 nomás, porque cuando ya pasa la gerota, cuando llega a un T4, el T4 ya ni te sirve hacer esta nefrectomía porque el paciente seguro que ya tiene metástasis por todos lados. ¿Eh? Eso es básicamente la práctica en cuanto a tumores renales. Ahora, ¿cómo uno sospecha de tumores renales? Y ahí es otro tema. Voy a salir de acá y les muestro. A ver, ¿cómo uno sospecha? La principal sospecha es la hematuria, pero la hematuria es frecuente. El problema de los tumores renales es la frecuencia con que se diagnostica. La mayoría de los tumores renales se diagnostican por un incidentaloma, es decir, uno se da cuenta por una ecografía, por una tomografía o por cualquier otro estudio que te salta que hay algo raro en la riñón. Básicamente una ecografía o una tomografía. Eso te hace pensar que tenemos un tumor. La mayoría de las veces de nuevo, chicos, porque me estoy yendo al carajo. La mayoría de las veces el diagnóstico es fortuito, es decir, el paciente viene por otro tipo de patologías, se hace estudios por otro tipo de patologías y ahí uno descubre que tiene un tumor renal, la mayoría de las veces. Existen los síntomas, que son todos muy inespecíficos, que son todos estos: hematuria, masa palpable, dolor tipo cólico, dolor no cólico, ves aumentado, fiebrícula, sudoración nocturna, un montón de disnea, tos, dolor, un montón de cosas, pero nada es un diagnóstico, nada es bien específico, excepto la triada clásica. La triada clásica del tumor renal son hematuria macroscópica, dolor en flanco y masa palpable en flanco. El gran problema de la triada clásica de los tumores renales, ¿cuál es? El gran No problema es de la muy triada frecuente.
No, es muy frecuente, Mateos. El problema de la triada clásica es muy frecuente, pero cuando sale la triada clásica, el paciente ya tiene un T4. Es decir, si bien es bueno el diagnóstico clínico, es tardío y ese es el gran problema. Por eso muchas veces uno llega tarde con este diagnóstico. Pero cuando ustedes tienen alguno de estos síntomas, que es la parte de la triada clásica, ahí ustedes, vamos de nuevo. Hematuria macroscópica es la más fácil. ¿Por qué? Porque cuando ya le dije, hematuria puede ser cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Dolor en flaco es mucho más difícil porque el dolor en flaco puede ser por cualquier cosa. Uno no piensa que por un dolor en flaco uno va a tener un tumor renal. Y la masa palpable, si vos tenés una masa palpable en el abdomen, en el flanco, en el abdomen, y chicos, ya estás muy tarde, ya no te sirve de nada. Básicamente lo único de estos tres que te sirve realmente es la hematuria, la que te puede hacer pensar que tiene un cáncer de renal. Después están los otros, los signos de metástasis, que obviamente son tardíos, y después los síntomas sistémicos asociados a hipertensión, pirexia, todas estas cosas, que nada es específico de un tumor renal. La mayoría son asintomáticos, es el gran problema. Esto es lo que es cáncer. Después el resto, síntomas paraneoplásicos también es básicamente síntoma. Vamos a ver qué más tengo de esto. Bueno, esta también es importante. Los factores predisponentes. Los factores predisponentes del cáncer renal son varios. No son muy frecuentes, no hay una correlación clara entre todos estos factores, pero hay una mayor incidencia. Primero, negros. La mayoría de los negros tienen mayor incidencia de cáncer renal que los blancos, por una extraña razón, nadie sabe. Después, obviamente, los químicos, asbesto, arsénico, todas estas patologías pueden aumentar la frecuencia de cánceres renales. Tabaco es muy frecuente, duplica la posibilidad de tener cáncer renal. Y el último y el más importante es diálisis. Pacientes dializados tienen mayor incidencia de cáncer renal, básicamente. El gran problema es qué hacemos con la biopsia. La biopsia es bueno cuando uno está más o menos convencido que es un tumor benigno y quiere descartarlo. El gran problema es esto, tal como les dije. Si ustedes tienen un T1, le hacen una biopsia y pasa la gerota, termina siendo un T4. Obviamente un T4, la sobrevida de un paciente con T4 es mucho más baja que un T1A. Por eso no es tan buena idea hacer una biopsia renal. A no ser que estés muy seguro, estés muy tranquilo de que sea un tumor benigno. Pero si es un tumor benigno, medio que no te sirve tampoco, ¿no? Otra cosa. Las biopsias se hacen en dos casos. Primero, cuando vos estás muy seguro de que es un tumor benigno. Y segundo, cuando ya tenés un T4. ¿Por qué cuando ya tenés un T4? Cuando el paciente ya no es operable, pasa lo que se llama quimio y radioterapia. ¿Dónde está acá? Quimio y radioterapia, que no son muy efectivas en tratamientos de tumores renales, pero el oncólogo, para saber el diagnóstico, para hacer el tratamiento quimioterápico, tiene que saber el diagnóstico certero de qué tipo de tumor es. Por eso se hace biopsia. Aparte porque ya está en T4, ¿a dónde más va a saltar? Si tiene T4 no va a ir para abajo, ya está. Incluso en T3 ya se puede hacer si el paciente ve que ya no hay forma de solucionar el problema. Básicamente es eso. Tratamiento, nefrectomía parcial en algunos casos, la mayoría de las veces no se hace. Tratamiento, nefrectomía radical en la mayoría de los casos, excepto en qué pacientes, en pacientes monorrenos por uno u otro motivo, nada más. Cierto, me olvidé de esto. Hay otros casos en que hay otro tipo de tratamiento que se puede utilizar, que es la embolización selectiva. Básicamente es esto. Cuando vos tenés un tumor acá y por X o Y razón no podés hacer una nefrectomía, ahí ustedes tienen que acordarse que el riñón es un órgano terminal. Al ser un órgano terminal, que yo creo que le dije en la primera clase, uno puede hacer una arteriografía y entrar con un catéter en la arteria renal
irse hasta la arteria que irriga la zona, por lo menos suponiendo el polo superior del riñón, ir hasta la zona que irriga eso y hacer una embolización de esa arteria. Al hacer la embolización de esa arteria, uno corta la circulación arterial del tumor y de todo el parénquima alrededor del tumor. Básicamente le matas de isquemia al tumor, le hace un infarto del polo superior, en este caso, del riñón, y con eso haces una cirugía curativa de este tipo. No es muy frecuente que se hace eso. Yo no conozco un lugar donde se hace, que en Buenos Aires creo que se hace. Lo más seguro es que en Río y todos esos lugares también se haga. No es un tratamiento frecuente, porque es bastante difícil de hacerlo, no vamos a negar, pero es una opción de tratamiento. Después está la quimio y la radioterapia. La quimioterapia y la radioterapia, desgraciadamente, en tumores renales no es muy efectivo, por lo cual es prácticamente la ayuda, es paliativo más que nada, pero no te cambia mucho la historia. Básicamente eso en tumores renales. Denme 2 segundos. Ah, es cierto, tengo que borrar esto porque si no sé. ¿Qué más? Cirugía, radioterapia, quimioterapia. Seguimiento. Una vez que se hace la cirugía, cada 6 meses se hace tomografía para controlar que no hay, cada 6 meses por 5 años, para controlar que no haya recidiva en el sitio de lesión. Esto es más que nada teoría. Después está el nefroblastoma, esto es más teoría. El nefroblastoma es el tumor renal más frecuente en niños. Yo no manejo mucho eso porque yo no hago urología pediátrica y es bastante infrecuente, no es algo que se encuentre mucho. Y después están, esto no me olvidé, los tumores renales secundarios, que es básicamente las metástasis. ¿Y a dónde va metástasis normalmente el tumor renal? El tumor renal normalmente hace metástasis a pulmón, frecuente, como siempre, hígado y hueso. Es para los otros lados también, pero esto es lo más frecuente. Que casualmente es son los tumores más, son los órganos más grandes del cuerpo, básicamente. Chicos, ¿alguna pregunta de esto? Lo hice medio rápido, pero es importante que sepan esto. La teoría está, chicos, ahí lean la teoría, que es muy interesante, pero no me quiero meter mucho en la teoría porque porque es aburrido. Si voy a empezar a leer lo que dice el curso, no me parece muy agradable. Bueno, creo que por hoy terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta? Pregunten, y si no, callen para siempre, como dicen. No, siempre. Doutor, sobre a porção, você falou que se for na porção superior, tem que tirar o suprarrenal sempre, ou não? No, no es necesario, no es necesario. Si uno puede preservar la suprarrenal, mejor. Pero, a ver, en una nefrectomía radical, la mayoría de las veces se va toda la suprarrenal, porque está dentro de la cápsula. ¿Y a radical es solo cuando for T4? No, la radical se hace en todas las casos, todos los casos. Si vas a hacer una nefrectomía por un tumor, hacer nefrectomía radical de entrada. Porque el objetivo no es sacar la suprarrenal. El objetivo no es sacar la suprarrenal, el objetivo es sacar la grasa perirenal. La grasa perirenal, que es donde donde normalmente hace metástasis, o metástasis por contigüidad, normalmente hace ahí. Si uno hace una nefrectomía simple, por ahí deja algún rastro de tumor y el paciente 3-6 meses después tiene una recidiva. Entonces, ¿de qué te sirve? Y básicamente el tratamiento, el abordaje y la forma de hacer la nefrectomía es parecida. Entonces, no tiene sentido hacer algo de menos cuando podés hacer algo de más y te puede servir mucho mejor. Básicamente es eso. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. ¿Cuándo ustedes entran de vacaciones?